Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Les comento que estamos grabando la clase y posteriormente la subiremos a YouTube. Recordando entonces que el día de ayer estaba resolviendo ejercicios sobre las leyes de Newton. Bueno, el día de hoy vamos ahora con el problema número 3. El problema número 3 es un problema donde se aplica una fuerza horizontal de 300 newton a una caja. ¿Quién aplica esta fuerza? Bueno, la joven que podemos ver en la imagen aplica esta fuerza. La caja se desliza hacia la derecha por un piso plano, oponiéndose a otra fuerza de 120 newtons. Si la aceleración es de 2.4, si la aceleración es de 2.4 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál es el valor de la masa de la caja? Bien, aquí nos piden entonces determinar cuál es la masa de la caja. Lo primero entonces es recopilar los datos que conocemos. Sabemos que la persona está aplicando una fuerza de 300 newtons hacia la derecha. Ojo, ¿por qué digo yo que la fuerza de 300 newtons va hacia la derecha? Bueno, el dibujo me dice que la fuerza F va hacia la derecha, la que aplica la persona. El dibujo me lo dice, pero si no hay dibujo, usted en la siguiente frase dice que la caja se desliza hacia la derecha por un piso plano. Es decir, y que hay otra fuerza que se opone que es de 120 newtons. Aquí entonces habrán dos fuerzas. Hay una fuerza de 300 y una fuerza de 120. Pregunto yo, Jennifer, de las dos fuerzas, ¿cuál es mayor? ¿La de 300 o la de 120? La de 300. Perfecto, ¿verdad? Estamos bien. La de 300 es mayor. Por lo tanto, la caja se va a mover en la misma dirección que la fuerza de 300. De 300 newtons. De manera que, dado que la caja se desliza hacia la derecha, yo debo sospechar que esta fuerza de 300 newtons es hacia la derecha. ¿Sí? Si no me dieran el dibujo. Entonces, como la fuerza de 300 newtons es mayor que la de 120 que se le opone, yo debo deducir que la fuerza va hacia la derecha porque el objeto se mueve hacia la derecha. En la otra fuerza de 120, entonces deberá ir en contra del movimiento de la caja y deberá apuntar hacia la izquierda, tal como pueden ver aquí en la ilustración. ¿Cómo se le llama a esta fuerza que se opone al movimiento? ¿Alguien sabe? Fricción. Fricción, perfecto. Entonces esta fuerza es una fuerza de fricción porque se opone al movimiento. Bien, ¿qué otra fuerza está aquí que el enunciado no mencionó? ¿Qué otra fuerza creen ustedes que está presente en este ejercicio pero que el enunciado no está mencionando? Bueno, se los digo yo, es el peso de la caja. El peso existe también aquí. Es decir, la caja tiene una masa, por lo tanto tiene un peso. Aparte, la caja está apoyada sobre un piso plano, entonces el piso ejerce una fuerza normal. ¿En qué eje están estas fuerzas, Alan? La normal y el peso. ¿En qué eje están?
Bueno, están en el eje Y, ¿sí? Son fuerzas verticales, están en el eje Y. Pero bien, nos están pidiendo el valor de la masa de la caja, ¿sí? Entonces, dado que los datos que nos dan son correspondientes al eje X, como pueden ver ustedes acá, ambas fuerzas son horizontales, nos vamos a centrar en analizar qué pasa en el eje X. Conocemos la aceleración y conocemos las fuerzas. Esos son nuestros datos. La segunda ley de Newton dice lo siguiente. La suma de las fuerzas en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración. Es justamente lo que tenemos descrito aquí. Recuerden, la sumatoria la colocamos por formalismo, pero en realidad la sumatoria es esto, F1 menos F2. ¿Por qué es F1 menos F2? Bueno, F1 es la fuerza que va hacia la derecha, F2 es la fuerza que va hacia la izquierda. Entonces, hacia la derecha están los positivos, hacia la izquierda están los números negativos, de manera que a F2 que apunta hacia la izquierda yo le coloco el signo menos, el signo negativo, para indicar que va en dirección opuesta a la fuerza 1. Si yo le hubiera colocado un más, estaría implicando que las dos fuerzas van en la misma dirección y esto no es así. Entonces tengan cuidado. A mí me piden el valor de la masa de la caja, de manera que yo esta ecuación debo despejarla para la masa. Cuando usted hace ese despeje, la aceleración que estaba multiplicando pasa a dividir y entonces la masa de la caja la obtendremos de esta ecuación de acá. Al realizar pues la evaluación de los datos, usted hace 300 menos 120, eso le dará 280, 280 dividido 2.4, le da los 75, a ver, 300 menos 120, 180, perdón, 180, corrijo. Entre 2.4 son 75 kilogramos. 75 kilogramos. Entonces, la masa de la caja es de 75 kilogramos. Bien, ¿de dónde salen esos kilogramos? Recuerden que el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, de ahí salen los kilogramos. Aquí ya queda resuelto el problema, ¿sí? La masa es de 75 kilogramos. Esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Entonces noten que mediante las leyes de Newton pudimos conocer qué masa tiene la caja a partir de conocer las fuerzas que actúan sobre la caja y conocer la aceleración de la caja. Vamos entonces al siguiente problema. Si no hay preguntas del problema anterior, claro está. Okay. El problema número 4 es similar, pero aquí a ustedes no les dicen qué valor tiene la fuerza de fricción, sino que vamos a tener que calcularla. Dice así, una caja de 40 kilogramos está en reposo en una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción estática es de 0.69, el coeficiente de fricción nunca tiene unidades, entonces está bien, simplemente es 0.69. ¿Qué fuerza horizontal se requiere para mover esta caja? ¿Qué fuerza horizontal se requiere para mover esta caja? Entonces, los únicos datos que nosotros conocemos son los siguientes, que la masa es de 40 kilogramos y que la fricción, el coeficiente de fricción estática es de 0.69. Sabemos que va a haber una persona empujando dicha caja y sabemos que va a haber una fricción estática. Pero en este caso, ojo, la caja se encuentra en reposo, es decir, por ahora la aceleración es 0.
¿Por qué? Porque la caja está en reposo. Vamos entonces a resolver el problema realizando el diagrama de cuerpo libre. Miren ustedes, perdón. Miren ustedes el diagrama de cuerpo libre de esta caja. Tenemos la fuerza normal, tenemos el peso. Por el otro lado tenemos la fuerza que aplica la persona y por otro lado tenemos la fricción estática de la caja. Bien, el problema, el enunciado menciona un coeficiente de fricción estática, por lo tanto vamos a trabajar con la fricción estática. Trabajar con la fricción estática implica que usted va a realizar el análisis con la primera ley de Newton, la suma de fuerzas igualada a cero. Si nosotros igualamos la suma de fuerzas a cero en el eje X, obtenemos que la suma de fuerzas es igual a la fuerza que aplica la joven hacia la derecha menos la fricción. Entonces, la fuerza que aplica la joven menos la fricción, esto es igual a cero, ¿sí? Por primera ley de Newton. La fuerza de fricción pasa al otro lado sumando y obtenemos que la fuerza que aplica la joven debe ser igual a la fuerza de fricción. Bien, esto sería útil si yo conociera la fuerza que aplica la joven, pero no es así. No es así. Pero yo sé que la fuerza que aplica la joven debe ser igual a la fricción estática. ¿Sí? De manera que yo tengo que buscar alguna manera para encontrar la fuerza que se requiere para mover la caja, la fuerza que tiene que hacer la joven, yo tengo que encontrar cuánto vale la fricción. Y para encontrar cuánto vale la fricción, usted puede decir aquí no hay forma, no hay forma. Bueno, yo le comento, sí hay una forma. La magnitud de la fuerza de fricción está dada por una ecuación experimental, esta de aquí. Entonces, si usted encuentra cuánto vale la fricción estática, usted encuentra qué fuerza necesita aplicar la joven. Bien, pero la fuerza de fricción estática está dada por el coeficiente de fricción estática, que es este de acá, ya lo tenemos, multiplicado por la fuerza normal. Nosotros no sabemos cuánto vale la fuerza normal. Recuerden, la fuerza normal no tiene una fórmula, no tiene una ecuación, ¿sí? Para encontrar cuánto vale la fuerza normal se analiza mediante primera o segunda ley de Newton. Entonces, para no seguir enredando las cosas, la situación es la siguiente. Si yo encuentro la fuerza normal, encuentro cuánto vale la fricción. Y si yo encuentro cuánto vale la fricción, encuentro qué fuerza debe aplicarse sobre la caja. Para encontrar entonces la fuerza normal, yo analizo el eje Y. ¿Por qué? Porque en el eje Y está la fuerza normal. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. En el eje Y tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, por eso va acompañado del signo menos, y esto debe ser igual a 0. Despejando para la normal, el peso pasa al otro lado sumando, de manera que la normal es igual al peso, pero el peso sí tiene ecuación. La ecuación es masa por gravedad, de manera que la normal será igual a los 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado para un resultado de 392 newtons. Esto vale la normal, 392 newtons. Como ya tengo la fuerza normal, ahora voy y calculo la fricción estática. La fricción estática será entonces 0.69 por los 392 newtons que yo acabo de encontrar. De manera que la fricción estática tiene un valor de 270.5 newtons. Ya tengo la fricción estática, entonces la fuerza horizontal que se requiere para mover esta caja es de 270.5 newtons. Porque la fuerza requerida era igual a la fricción. De manera que la fuerza será
270.5 newtons. Fuerzas mayores a este valor pueden mover la caja. Bien, hasta aquí la presentación.